Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional María San Marcos. ¿Cómo están? Los saluda, como todos los días lunes, a las 11 de la mañana, su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, vamos a primero presentar nuestro material, luego activaré el chat para leer sus saludos afectuosos, espero. Recuerden, mm, recuerden que veremos la segunda parte de geodinámica. En la semana 3 vimos las fuerzas que construyen. ¿Qué construyen? Cordilleras, mesetas, montañas, tablazos, dorsales oceánicas. ¿Cómo se llaman las fuerzas que construyen? Fuerzas internas, fuerzas endógenas, fuerzas tectónicas también. Bueno, jóvenes, ahora veremos la segunda parte. ¿Cuál? Las fuerzas que destruyen lo construido por las internas. Ahora sí, vamos a activar el chat. Ya está. Y saludamos afectuosamente a Ángel Raúl, Nancy Camila, Rosario Lilian, Milagros Neri, Marlene Palomino, Daniel Alfaro, Alfredo, disculpe, Nayeli Rosalinda, Shari Yomalí, y a todos en general, muy buenos días. Pregunto, ¿se está observando la primera diapositiva que dice factores de la transformación del relieve, fuerzas externas, dos procesos, meteorización y erosión? Gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, habíamos visto la semana pasada, aprovechando que hablábamos de las fuerzas, que existían agentes externos que luego del trabajo de las fuerzas constructoras, de las fuerzas internas, operaban, operaban eh, agentes como ríos, lluvias, vientos, las olas marinas, el hielo, las aguas subterráneas, entre otros. ¿Cómo se llama este proceso externo consistente en el desgaste, transporte y depósito de materiales? A ver, los leo, jóvenes. Muy bien, Milagros. Ese proceso externo se llama erosión. Y la erosión puede ser de 6 tipos. Si la erosión es causada por los ríos, estamos ante la erosión, escríbelo, con F. Fluvial, muy bien. Y dígame, cuando sea la lluvia, cuando sea la lluvia, correcto, pluvial. Excelente, pluvial. Me he percatado que algunos todavía confunden, ¿no? Fluvial con pluvial. Fluvial se refiere a río, pluvial a la lluvia. Tercer tipo de erosión, cuando sean las olas del mar las que escarben el litoral. Correcto, erosión marina. Ya van 3. Vamos por el cuarto tipo de erosión. Y el viento desgastando, especialmente en los desiertos y las mesetas. En ese caso, la erosión se llamará eólica, en honor al dios Eolo, el dios de los vientos, para los romanos.
Y cuando los responsables sean las aguas subterráneas, cuando la responsabilidad recaiga en aguas subterráneas, estamos ante un tipo de erosión denominada, muy bien, Rosario, con K, kárstica. Así es, Ángel Raúl, kárstica. ¿Qué forma? Cuevas, por ejemplo. Correcto, Ariana, kárstica. No se olviden de la tilde, ¿eh? Kárstica. Si no diría karstica. Y nos falta el último tipo. Para muchos, no erosiona porque no se mueve. Sí, se mueve todos los días, a pesar de encontrarse en estado sólido. Nos referimos al agua congelada, nos referimos a los glaciares, el hielo. ¿Desgasta o no desgasta? Desgasta. Obviamente en forma más lenta que el río, pero desgasta. Y la erosión se llama glaciar o glacial, no hay problema. Con R o con L al final no hay inconveniente. ¿Ah? La erosión la llamaremos glaciar entonces. Esos son los 6 tipos de erosión. Jóvenes, la erosión claramente es un proceso endógeno o exógeno. La erosión es un proceso endógeno o exógeno. Exógeno, muy bien. Externo, que actúa en la superficie. Proceso que se orienta a la construcción o al desgaste del relieve. Al desgaste primero, ¿no? Al desgaste. Porque los que construyen son los procesos internos, como diastrofismo y vulcanismo. Las fuerzas tectónicas, las que vimos la semana pasada. Excelente. Pero, recuerde, para que la roca ya esté lista a ser erosionada por el viento o por el agua, sea líquida o sólida, será o no importante que ya haya sido trabajada, ya haya sido agrietada, ya haya sido incidida por algún tipo de agente externo también. ¿Qué cree usted? ¿Influirá o no en la erosión que la roca haya sido previamente fragmentada? Les pongo un ejemplo que alguna vez le ha pasado en el colegio o en la vida. Es algo anecdótico lo que voy a contar, ¿eh? De repente les ha pasado, de repente no. ¿Alguna vez a usted, sí, a usted, jovencito, que hace ejercicios, que come bien, que le gusta usar polo mangacero para que se vean sus brazos, le ha sucedido que dada su corpulencia o el aspecto o el buen aspecto físico que seguramente posee, han creído que usted tiene mucha fuerza? ¿Les ha pasado a los que, o han visto casos similares, de cuando uno requiere ayuda física, ven a una persona y dice, tú me puedes ayudar, se te ve corpulento, ¿ya? Supongamos que fue uno de ustedes, ¿sí? Uno de ustedes. A veces me ocurre de repente Ángel Raúl, ¿ya? Ángel Raúl, no lo conocemos la mayoría de cuerpo entero, pero de repente es de aquellas personas que tienen un físico imponente y ante un trabajo físico la gente lo requiere y dice, oye, tú me puedes ayudar, ¿ya? Pero no se preocupe, Ángel, no es para cargar muebles, sino esto pudo haber ocurrido de repente en el colegio. ¿Qué pasó, profesor? Bueno, llegó la hora del receso y la gente se dispone a consumir. Y una de sus compañeras tiene problemas para abrir la tapita de su refresco. Y al verlo usted, oh, corpulento, le dice, por favor, ¿podrías ayudar a
abrir o destapar mi refresco? Y usted, obviamente, servicial, le dice, por supuesto, faltaba más. Este pechito lo va a abrir. Y siguiendo con la historia, y le pregunto a todos, ¿alguna vez han observado que la persona en cuestión que debería abrir sin problemas la tapita no lo puede hacer? Esa era la anécdota que quería contarles. Luego veremos cómo lo relacionamos con el tema, no se preocupen. Pero creo que todos hemos visto eso alguna vez, ¿no? O usted mismo ha sido la víctima. 5 minutos y no se mueve ni un milímetro. ¡Qué vergüenza! Y todo el mundo mirándolo. Por eso le decía, esto les ha pasado a varios. Profe, ¿verdad? ¿Ah? ¡Qué roche! Y encima, profesor, me pongo rojo cada vez que la gente me mira. Sí. Y la mano suda, correcto, Ángel. Ah, ya ve. Claro, profe, la mano suda. Dios mío, ¿qué hago? Voy a quedar en evidencia. Pura finta nomás. Sí, pues. Y el joven, y lo peor, el receso ya está acabando ya. Y no lo puede abrir. Más gente se va a enterar. Ante este espectáculo, el compañero menos probable, el que no llega ni a 50 kilos, el que no llega ni a 1,55 m, dice, a ver, por si acaso, quiero intentar. La gente se ríe y dice, no, ¿tú qué vas a poder? Pues, a ver, déjame intentarlo. ¿Por qué no? Y esta persona, solamente con la yema de sus dedos, un pequeño movimiento, destapa la botella. Se convirtió en el héroe de la jornada. Pregunta, ¿pues persona que durante 15 minutos no ha podido abrir la tapa ante lo que ha ocurrido, qué diría a su favor? Correcto, Venturo. La clásica, ¿no? La clásica. ¿Qué diría la mayor? No, lo que pasa es que ya te lo había dejado aflojado, pues ya estaba listo, ya cualquiera así. Dígame usted si no escuchó esas respuestas similares. Yo creo que sí. Bueno, jóvenes, más allá de lo anecdótico, usted dirá, profesor, ya, profe, está contando su vida, cree usted, ya, de repente, pero ¿qué relación o provecho le podemos sacar al tema del día de hoy? Ya, al grano, jóvenes. Por lo general, antes de que el viento, la lluvia, el río y demás agentes erosionen, desgasten, degraden la roca, hay un proceso que afloja el trabajo, ¿correcto? Previo. Hasta aquí, jóvenes, ¿se está entendiendo esta interacción entre estos dos procesos? Un proceso que por lo general se da antes de la erosión, que permite que las rocas sean más rápidamente aflojables, usando esa palabrita. ¿Se entiende la idea primero? ¿Correcto? ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, sí. Diga sí, diga no, pero diga algo. Ya, perfecto. Ahora simplemente me tiene que decir cómo se llama ese otro proceso externo. Y por algo aparece ahí en la pantalla antes de la erosión. No es un término muy utilizado. De repente muchos por vez primera lo van a escribir o lo van a pronunciar. Muy bien, Rosario. Este otro proceso se llama meteorización. No lo olvide. Ahora bien, alguien podría decir, profesor, pero ¿no será una equivocación llamarle meteorización? ¿No será también otro tipo de erosión más bien? ¿Saben por qué no podemos confundirlo con erosión? Porque si bien es cierto, ambos procesos son externos y degradan la roca, en eso se parecen. Los dos son externos. Los dos conducen a la degradación de la roca. Eso sí es verdad. Eso es correcto. Pero ¿dónde radica la principal diferencia? Ya, aquí va la diferencia. En que en la erosión, que es la que hemos hablado bastante, ¿hay o no hay transporte de materiales? ¿Qué dice usted? El río, la lluvia, el viento, ¿transportan o transportan los materiales desgastados? Por supuesto, en la erosión hay transporte, no lo olvide. Acarreo, desplazamiento de materiales.
a favor de la gravedad de partes altas a partes bajas. Ejemplo, los ríos. Eso significa entonces que en la meteorización hay o no hay transporte. ¿Qué dice? En la meteorización, ¿existe transporte de materiales? ¿Sí o no? No. Esa es la principal diferencia. Muchos dirán, profesor, pero es imposible. ¿Cómo puede haber degradación sin transporte? Es verdad, para muchos es difícil de imaginar, pero les pongo un ejemplo, clarísimo. Tenemos una roca en pleno desierto del Sahara, el lugar más cálido del mundo, lugar que al mediodía soporta temperaturas de más de 50 grados centígrados. Pregunto yo, una roca al mediodía expuesta a más de 50 grados centígrados, ¿conservará su volumen? ¿Conservará su tamaño? Obviamente no. Producto del calor, la roca se dilata o se contrae. Dilatarse es hincharse, expandirse. ¿Se dilata o se contrae? Se dilata, o sea, aumenta de tamaño. Muy bien. Pero dígame, horas después, en la noche, dado que en los desiertos no hay humedad, ¿se mantiene la temperatura alta? Al haber poca humedad, ¿mantiene la temperatura también alta? Digamos, ya, no va a ser 50, pero que baje a 38, no, la temperatura baja más y puede llegar a 15, 14 y hasta 10 grados. Pregunto, si en la noche la temperatura es de 10 grados, ¿cuánto fue la variación térmica? De 50 a 10, ¿cuánto fue la variación? En pocas horas, 40. Y dígame, bajar 40 en horas, ¿es o no un cambio brusco? De golpe, bajar 40 grados en pocas horas, ¿es un cambio brusco? Y ese cambio brusco se va a manifestar en la roca, dilatarse, contraerse, dilatarse, contraerse, así días, meses y años. ¿Qué pasará con la roca? Contrae, se expande, se contrae, se parte, se raja, se resquebraja. Pregunto yo, ¿la roca fue o no víctima de agentes externos? Sí, se fragmentó. Intervino en el caso mencionado, en el caso expuesto, el viento. La roca no fue fragmentada por el viento. No fue fragmentada por el viento, no. En la fragmentación de la roca que hemos explicado hace un momento, ¿intervino el viento? No. Tampoco la lluvia, ni menos el río. ¿Por qué fue entonces? Fue por el cambio de temperatura. Porque los pedazos de la roca, pregunto yo, ¿permanecen o no en el mismo sitio? Los pedazos permanecen en el mismo sitio. Sí, no hubo transporte. O usando un término en latín, en el mismo sitio, ¿cómo lo decimos? Grabes esas dos letras, esas dos palabras en latín. Muy bien, Ángel. In situ. Correcto, Rosario. Esa es, muy bien, Ariana, esa es la principal diferencia entre la meteorización y la erosión. Que la primera, que suele actuar primero, ¿no? En orden cronológico, la primera, que es la meteorización, incide in situ, en el mismo lugar. He puesto el ejemplo más clásico. ¿Cuál es? ¿Los cambios de qué, jóvenes? La roca se fragmentó por cambios bruscos de temperatura. Pero usted en el examen no va a encontrar esas palabras. Cambio brusco de temperatura. Va a encontrar una sola palabra. A ver, los que ya han estado leyendo el material pueden escribir este proceso. Correcto, Ángel, es físico, es un proceso físico. Excelente, Rodrigo. Se llama termoclastía, o como dicen los españoles, termoclastia.
Otra palabra, termoclasticidad, que es muy parecida. Sea termoclastía o termoclasticidad, tenemos la misma raíz, termo. ¿Termo qué significa? Termo significa calor. Se refiere a los cambios a los cambios de temperatura. Y clastía o clasticidad se refiere a rotura, fragmentación. O sea, termoclasticidad o termoclastía es la fragmentación o rotura de las rocas por cambios de temperatura. Por ende, ¿se esencia de la palabra termoclastía? ¿O está muy difícil, jóvenes? Yo creo que tomando en cuenta raíces griegas, no está tan complicado, ¿eh? Pero no sé, ¿qué opina usted? La palabra termoclastía, que es verdad, así nomás no se emplea en el habla común, ¿le parece muy compleja? Yo creo que no. Yo particularmente creo que no. Todos sabemos aquí que termo es calor, ¿no? Y clastilla es pedazo. Y si no lo sabía, ahora se lo estoy diciendo. Por ejemplo, viene una palabra muy utilizada en el mundo de la literatura. Usted, a los que le gusta la literatura, ¿ha escuchado hablar de artistas o iconoclastas? ¿Había usted escuchado esa palabra? ¿Iconoclasta? Bueno, la puede googlear, ¿no? A ver, googleela, a ver, ¿qué le parece si hacemos eso? ¿Ya? Porque cuando usted busca la palabra, porque se le queda más tiempo en la memoria. A ver, alguien que pueda pedir una definición sencilla de iconoclasta. ¿Qué nos dice sobre una persona iconoclasta, sobre un artista? Esto se aplica por ejemplo a los artistas, ¿ah? Hay artistas que son iconoclastas. Ya, uno que es partidario del movimiento de la iconoclastía, ¿ya? Pero a ver, otra palabrita más, otro concepto más. Ajá, a ver, tenemos, ya, ajá, que un antiguo movimiento religioso cristiano que rechazaba el culto a las imágenes sagradas y las destruía. El movimiento iconoclasta se desarrolló durante los siglos 7 y 8 y media. Adjetivo, nombre común, que era a partir de este movimiento. Ajá, claro, persona que rechaza las imágenes religiosas. Pero que también lo puede aplicar no solamente a religión, sino en general al arte. Personas que rechazan los modelos preestablecidos, o sea, los íconos. Se está en contra de los íconos, de las figuras. ¿Qué quiere hacer? Romperlas, ¿no? Destruirlas. Intenta destruir. Justamente, jóvenes, clasto es destruir, pues. Correcto, Rosario. Sí, también lo había dicho de alguna manera, sino que usted lo ha dicho en forma ya más directa. Sí, sí, Rosario. ¿Por qué cree, estimada Rosario, que puse un ejemplo, sí, la verdad que un poquito alejado del tema, pero ¿por qué cree usted que puse el ejemplo de la botella que nadie podía destapar? Para que a la última pregunta quede en evidencia, ¿no? Que la persona que no podía abrir la botella diga qué cosa, que ya lo había aflojado. ¿Recuerda? ¿Recuerda esa parte de la pequeña historia? Que dijo, sí, pues ya lo había aflojado. Ya, más o menos tiene la idea. La meteorización le diría a la erosión, ya hice el trabajo sucio. Provecho. No sé si dicho de esta manera se entiende un poco mejor, jóvenes. ¿Qué le diría la meteorización a la erosión? Aprovechate de mí. Ya dejé a las rocas, ya prácticamente listas para que tu río, para que tu lluvia, para que tu hielo puedas ¿qué? Erosionar. ¿Con esto último, jóvenes, se ha entendido mejor? Sí, es verdad. La meteorización, por lo general, ocurre antes de la erosión. Por lo general. A veces se dan a la misma vez también.
Ajá, correcto, Ángel, ¿no? Ya, hazte famoso. O algo mejor, ya que estamos en el mundo de TikTok. Haz lo tuyo. ¿Le parece mejor eso? Creo que sí, ¿no? Ya, haz lo tuyo. Bueno, jóvenes, ahí está. Creo que ahora sí podemos pasar al resto de diapositivas, porque lo que hemos explicado ha sido lo más complejo. Bien. Dinámica externa. ¿Qué es? Tienen lugar en la superficie terrestre o en sus proximidades, cuando las rocas entran en contacto con los agentes geológicos externos. Interviene en el modelado del relieve a través de los procesos geológicos. De este modo, se esculpe el paisaje físico de la Tierra. Jóvenes, hasta aquí, ¿hay algo difícil en la lectura que hemos realizado? A ver, nuevamente usted por su cuenta lea la definición que tenemos aquí y si encuentra alguna palabra, algún concepto, alguna idea media extraña, no hay problema. Profe, ¿a qué se refiere con esto? Explique. Creo que no, porque lo hemos estado diciendo tantas veces ya que ya lo hemos internalizado, ¿no? ¿Puedo asumir esos jóvenes que se está entendiendo a grosso modo qué cosa es la dinámica externa? Yo creo que sí. Está sencillo. Comprende dos procesos geológicos. ¿Cuáles son? ¿Quién aparece primero? Muy bien, la meteorización. No es casual, no es casual, ¿ya? La meteorización. Y luego tenemos el otro proceso llamado erosión. Analicemos el gráfico. Ahí está. ¿Qué nos dice el gráfico? Que en la parte superior actúan los dos procesos, la meteorización y la erosión. Y que la erosión, luego da inicio a otra fase. ¿Cuál es? Justamente lo que diferencia la erosión de la meteorización. Transporte, correcto, el transporte. Pero si hay transporte de materiales es porque estos se van a ¿qué? Depositar en una parte baja. Esta es la tercera parte, esta es la tercera fase de la erosión, que se llama depósito. Sí, jóvenes. Mientras la meteorización es solamente la desagregación, la erosión es el desgaste, el transporte y dígame lo último, de nuevo, mientras la meteorización es solamente la degradación, ¿sí? Es el desgaste, ¿no? Es la fragmentación. La erosión es el desgaste, el transporte y el depósito, la acumulación. O como dice en el texto, en el gráfico, ¿la qué? O sea, usan otro sinónimo. Sedimentación. Ya tiene entonces otra palabrita más. Sedimentación. Prosigamos. Hablemos pues primero de la meteorización. ¿Qué es? Es la destrucción de las rocas sólidas en la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, el aire, la hidrosfera, el agua y miren, también la biosfera, o sea, los seres vivos. Y aquí mucho cuidado. De los dos principales tipos de seres vivos, las plantas y los animales, ¿cuál cree usted que es el que tiende a romper, fragmentar
Las rocas. Las plantas. Muchos dirán, profe, es imposible. Si las plantas no se mueven, son inocentes. O como diría un personaje de la política peruana, soy inocente. La planta, no, profe, la planta es inocente. Si no se mueve, alguien debería ser un oso grizzly seguramente, profesor. De un zarpazo rompe la roca. O los colmillos de un tigre de Bengala. Sí, a muchos les parecería lo más lógico que sea un animal de grandes dimensiones, pero no, jóvenes, son las plantas, son los árboles. ¿Qué parte del árbol vemos en diferentes partes, incluso de Lima, que rajan las veredas y las pistas? E incluso, en muchas ocasiones, son responsables de que las columnas o las bases de algunas viviendas sean inestables. Las raíces. Cuando nos refiramos a meteorización generada por plantas, pensemos en las raíces, no lo olvide. Más características. La meteorización se efectúa in situ. ¿Qué significa in situ? Significa en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y no lo olvide, puede ser física o puede ser química. Muchos recordarán a la profesora en primero de primaria que alguna vez les mostró una hoja y comenzó a romper la hoja en varios pedazos y les preguntó a todos ustedes, ¿qué tipo de cambio es el que se había experimentado? ¿Usted qué respondió aquella vez cuando tenía solamente 6 añitos? ¿Recuerda? Muy bien, me imagino que aquella vez no le habrán dado un colerón a su profesora diciéndole químico, ¿no? ¿Qué le dijeron toditos a la profesora? Cantando incluso, con 6 añitos, usted lleno de vida, las veces que respondía todo usted, que el cambio había sido físico. ¿Y qué hubiese pasado si la profesora hubiese encendido el papel y ante las cenizas que quedaron, les preguntaba, ¿qué tipo de cambio se produjo? Químico, claro. Pregunta Rosario, profesor, ¿y la diagénesis y sedimentación en qué se diferencian? Ah, bueno, la diferencia es en la intensidad, estimada Rosario. La sedimentación involucra solamente la acumulación. La diagénesis involucra una sedimentación más compacta, tan intensa, que producto de este aplastamiento, de esta presión a favor de la gravedad, nace nueva roca. Espero que esto haya podido satisfacer su demanda de conocimientos, estimada Rosario. Muy buena pregunta. Sí, porque por lo general a veces se dan como sinónimos. En sentido, es que también depende, Rosario, del contexto. En el sentido más general, no pasa nada si los usamos como sinónimos, pero no. La palabra diagénesis tiene una carga mayor todavía. Ya involucra nueva roca. En cambio, en la sedimentación, solamente hacemos alusión a que están acumulados, porque hay diferentes tipos de compactaciones. No, gracias a usted, Rosario. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Antes que se me olvide, jóvenes, a la meteorización se le llama también de otra manera.
Estoy esperando sus respuestas. ¿Cómo también se le llama a la meteorización? Les ayudo, al menos con la inicial. La I. Nadie. Ah, ya, menos mal, ya me estaba asustando. Gracias, Matías. Al rescate, Matías. Muy bien. La respuesta es intemperismo, no lo olviden. No vaya a ser que en el examen aparezca esa palabrita y alguien diga, uy, no lo vi en la explicación del PPT, creo que no lo llegué a marcar en el boletín. Sinónimos, meteorización o intemperismo. Es decir, hay intemperismo físico-químico. Es más, la palabra intemperismo ya da una ayuda. Jóvenes, lo mismo, intemperismo no es una palabra muy usada, pero deriva de otra que sí lo es. Aquel intemperismo. ¿De qué palabra de uso común proviene intemperismo? De, de intemperie. Se refiere a las rocas que están a la intemperie, en la superficie. Según el clima, las rocas son alteradas de una u otra forma y dejan un paisaje característico. Hablemos entonces de la meteorización física. ¿Qué es? Aquí va. Es la desintegración o rotura de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños, pero mire, sin modificar su composición mineral. Porque jóvenes, ¿qué pasa con su composición? Ya no sería físico, ¿cómo se llamaría? Si se lograse modificar la composición, pasaría a ser ¿qué? Química, ¿no? Por eso que la regla es sin modificar su composición mineral. Por esa razón, a esta meteorización también se le llama mecánica, física o mecánica. Agentes. Algunos de los agentes que inducen en la fragmentación de las rocas son, recuerda el ejemplo que puse en el desierto del Sahara, por cambios de temperatura. ¿Cómo se llama el proceso? Termoclastía. ¿De qué otra manera la podía encontrar en el examen? Un pequeño alargamiento de la palabra, ¿cuál sería? Termoclasticidad, que es casi lo mismo. Termoclasticidad. Y usted dirá, profe, ¿y el hielo cómo actúa? No entender. Ya, aquí va. Algunas rocas son porosas, algunas rocas tienen pequeñas cavidades. ¿Qué pasa si en estas cavidades se deposita agua y producto de las bajas temperaturas de la zona, bajo cero, el agua se congela? Pregunta, ¿el agua ahora al estar congelada en esas porosidades conservará su tamaño? ¿El agua que ahora está congelada ocupa el mismo espacio? No. ¿Ocupa un espacio mayor o menor? El agua atrapada en las porosidades de la roca ocupa un espacio ahora, no, ahora mayor. Va a ocupar un mayor espacio. Y al ocupar un mayor espacio, como cuña, a lo largo del tiempo, ¿va a qué? A rajar la roca por dentro. Cuando es el hielo, cuando es el agua cristalizada, el agua que se congela, el que rompe la roca, ¿cómo se llama el proceso? Crioclastía. ¿Crio qué significa? Vamos por partes. Crio hace referencia a qué? Al frío, al hielo, ¿correcto? Al hielo. Aquí pregunta Ángel, profesor, ¿pero al congelarse no se contrae?
Ya. A primera vista pareciese, ¿no? Pero recuerden el ambiente en el cual estamos. No estamos al aire libre. No estamos a la intemperie total. Estamos dentro de la porosidad de una roca, donde actúan ya otros factores. Sí, es verdad. Si uno se va a la parte puramente teórica, tiene lógica lo que usted menciona. Pero, a ver, no es una tarea, pero si gusta puede revisar algunos ejemplos sobre estos procesos y verá que el espacio que ocupaba el agua se comienza a hinchar por el hielo y como una cuña comienza a rajar. Lo mismo, estimado Ángel, ¿saben con qué ocurre? Con las sales. Pero, ¿cuál es el origen? Lo mismo, tenemos siempre rocas porosas, rocas con cavidades. En este caso, ya no en una zona fría, sino en una zona litoral. ¿Qué significa esto? Que habrán aguas marinas. Jóvenes, el agua marina se empoza dentro de la roca, ¿correcto? ¿Qué ocurre? La intensa insolación se encarga de evaporar el agua. El agua se va, pero si es agua marina, ¿qué es lo que queda en el fondo de la cavidad? Jóvenes, si es agua marina, queda la sal, pero la sal cristalizada. Y dígame, la sal cristalizada en el espacio de la roca ocupa un mayor o menor volumen. Al igual que el hielo, ocupa un mayor volumen. Y si el espacio es mayor ahora, lo mismo, como cuña. En este caso, la sal cristalizada, ¿qué está haciendo? ¿Estará o no rajando la roca por dentro, jóvenes? También lo hace. Cuando sea la sal, ¿cómo se llama? Ahí lo vemos. Prefijo de sal. Jóvenes, aquí todo sale con prefijos. Está sencillo por eso. Prefijo de sal, alo. Aloclastía, aloclasticidad. Y lo último, ya si alguien no se da cuenta con esta foto, ya ni moda. Clarísimo. Dígame, ¿qué en la cuarta foto, qué está rompiendo la roca en dos? Ya, el árbol, pero ¿qué parte del árbol especialmente? Porque el árbol es grande, no son las hojas, no son los frutos, no son las ramas superiores. Claro, el tronco que fundamentalmente es la continuación de... Bueno, aquí parece el tronco, en realidad no es el tronco, fíjese bien, ¿ah? Pareciera que es el tronco, es la raíz. Es que recuerde que hay árboles que tienen raíces superficiales, ¿o no, joven? ¿O acaso usted puede afirmar que toda raíz está bajo tierra? Si no recuerden los manglares nada más. Bien, jóvenes, para pasar a la meteorización química. Hasta aquí, ¿se ha entendido la naturaleza de la física? Correcto, Rosario. Bioclastía es lo que en algunos textos llaman acción orgánica o biológica. Muy bien. Sí, es correcto, Rosario. Sino que aquí, dado que estábamos nosotros con la misma terminación, con el sufijo clastía, clastía, decidimos darlo todos el mismo modelo. Y sí, Matías, muy bien. A la crioclasticidad o crioclastia, o clastía si quiere tildarla, también se le llama gelifracción. O si lo alargamos, gelifraccionamiento. Es correcto, Matías. Es lo mismo. Creo que con estas últimas preguntas y las respuestas que he dado, más la previa explicación, ahora sí podemos dar por zanjado el tema de meteorización física. ¿Correcto, jóvenes? Podemos asegurar que el domingo, creo que es el que se viene,
de su primer examen, si le viniese alguna pregunta sobre este tema, ¿usted está en condiciones de de responder correctamente el ítem? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora es el turno de hablar de la química. ¿Qué es la química? Es la descomposición del material presente en las rocas. Produce la transformación química de la roca, su alteración y la pérdida de cohesión. Tenemos algunos agentes. ¿Cuáles son? El agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Veamos el caso de cada uno. Algunos agentes. El agua. Cuando el agua cambia químicamente la roca, genera algunos procesos químicos como, en la imagen, ¿cómo se llama el resultado? La roca resultante es producto de ¿qué? Escríbalo. Tiene que ver con el cambio del enlace iónico. ¿Cómo se llama ese proceso químico generado por el agua? Hidrólisis. Aunque recuerde que el agua también genera otros procesos químicos como la hidratación e incluso la disolución. ¿Sí? Hidrólisis, hidratación y disolución. Para el ejemplo que hemos dado aquí en este PPT, hemos preferido el de hidrólisis, pero también están la hidratación y la disolución. El oxígeno. El oxígeno que se incorpora a la estructura química de la roca genera un proceso llamado... Uno pensaría que esto le pasa solamente a los clavos o a los fierros, pero nos olvidamos que las rocas también tienen hierro, silicio y aluminio, que son metales. Y estos en contacto con el oxígeno son susceptibles de oxidarse. Se llama oxidación. Las rocas se oxidan. Aquí hay varios que han viajado por la carretera central de Lima a Junín. Primero, a ver, digan presente o digan sí, los que han viajado por carretera hacia Junín. ¿Nadie? ¿Con las justas ha llegado a Chosica? ¿O lo que es peor, hasta el puente Santa Anita? ¿O más cerca todavía? Para ustedes lo más este que han llegado es el Jockey Plaza? Ah, Ángel sí, pero cuando tenía 4 o 5 años. Daniel solamente sale para comprar pan. Y la panadería que está en la esquina de su manzana. Ariana sí, ha viajado. Venturo no sale de su barrio, en un gueto. Bueno, tiene razón también. Shari también ha viajado, ya. Y encima está al costado de su casa todavía, en la panadería. Ya. Y sale con miedo. Sale con miedo y sin celular. Bueno, jóvenes, ahora sí, hasta en la puerta de nuestras casas nos pueden asaltar, ¿ah? Creo que tampoco estoy exagerando. ¿Ya? Se han visto videos donde te asaltan en la misma puerta de tu casa. Ya ni ahí estás salvo. Ah, Villa María, San Gabriel. Ya, jóvenes. Bueno, lo decía porque, bueno, es verdad, antes de la pandemia, a la pregunta qué tanto habían viajado, la gente respondía, sí, profesor, que esto, que el otro. Bueno, en todo caso me quedo con respuestas afirmativas. Hay 3 personas que dijeron que sí han viajado por la carretera central. Y aparecen 3 personas que han ido por la carretera central. ¿Recuerdan haber observado en una parte del camino, desde el bus, unas montañas de color rojo? Ajá, ya ven. Ariana y Shari lo recuerdan. Pero seguramente Ariana y Shari pensaron, profesor, pero los vi más o menos a las 5 de la tarde con una nube medio rara. Yo asumí que era el crepúsculo y el particular brillo
¿no? Del sol a esas horas. Seguramente era una ilusión óptica, ¿no, profe? No, no Shari, no Ariana. El color rojizo no fue una ilusión óptica, es el color de la montaña. Pero ¿puede haber una montaña así? Mire la foto del medio. ¿De qué color están esas de qué color presentan esas rocas? ¿Acaso no es rojizo tirando para colorado? ¿Qué es lo que ocurrió? No lo olvide, la oxidación de los minerales de la roca. Hay lugares del Perú donde la oxidación y otros procesos químicos nos, eh, nos muestran colores impresionantes. Rojo, naranja, amarillo, celeste, verde. Te dirá, profe, ¿y dónde, ah? ¿Acaso no sabe de un atractivo ubicado allá en Cusco que está dando la hora desde hace algunos años? Su nombre menos común, no Vinicunca, más conocido, la montaña, complete, la montaña de los... Y justo hemos escuchado a la chicharra paralizadora que nos dice que es momento del receso, pero antes del receso, complete, de los 7 colores que también llamamos del montaña arcoíris. Pregunto yo, los colores extraños que vemos ahí, ¿algunos de esos colores serán o no responsabilidad de la oxidación? ¿Qué cree usted? ¿Oxidación causante de algunos de esos colores? Por supuesto, ahí tiene un proceso químico. ¿Ah? Bueno, jóvenes, vamos a detener nuestra explicación y nos vemos dentro de 15 minutos, ¿correcto? 12:09, estoy tomando lista de nuevo entonces. Con permiso. Pasaron 15 minutos. Muy bien, Daniel. ¿Dónde nos quedamos entonces? De una vez. El tercer tipo de proceso químico es generado por el dióxido de carbono. Bueno, en realidad el carbono del dióxido. Por esa razón, este proceso químico, muy común en ambientes kársticos como cuevas, se denomina como, cuando es el oxígeno, oxidación. Cuando es el agua, puede ser hidrólisis, hidratación o disolución. Y cuando sea el carbono presente en el dióxido de carbono, ¿cómo se llama el proceso químico? Carbonatación, no lo olviden. Sobre la erosión, ¿qué sabemos? Es el conjunto de fenómenos exteriores que modifican las formas del relieve creadas por la geodinámica interna. Agentes erosivos, ríos, aguas subterráneas, olas, vientos, glaciares y lluvias, como una especie de retroalimentación. Les voy a pedir que en una sola respuesta escriban los tipos de erosión según el orden de los agentes, como aparecen en la pantalla, para que no se desgaste escribiendo suficiente con la inicial. A ver, ¿quién lo hace primero? En una sola respuesta. ¿Quién es el primero? ¿Quién se lleva el premio en esta clase? Suficiente que le ponga la inicial. Y el ganador o ganadora es Ariana, porque puso primero F de fluvial, ríos, K de cárstica, aguas subterráneas, M de marina, por olas, E de eólica, por vientos, G de glaciares y no hay ganadora porque en la última palabra, entonces el ganador es Rodrigo. Rodrigo es el ganador por una letra. Ya ven cómo las letras son importantes. Recuerda que estábamos viendo el inicio. Obviamente, obviamente, eh, Ariana se equivocó al momento de tipear al final, ¿no? Porque la última es la P. ¿La P de qué, jóvenes? De pluvial, como lo escribió Rodrigo primero. Venturo, Rodrigo que se vacila nuevamente, ¿no? Todo se vacila, no hay problema, joder, estamos en confianza. Además, por último,
Es mejor equivocarse aquí, en vivo y en directo, que el domingo del examen. El domingo usted no puede eh, tener dudas al respecto. Fluvial se refiere a ríos, pluvial se refiere a lluvias. Procesos erosivos. Le dije yo que la erosión presenta tres fases. ¿Cómo se llama la primera? En la primera, ¿qué hace el río? ¿Qué hace la lluvia? ¿Qué hace el viento? Desgasta o desagrega, que corresponde al arranque de materiales por distintos mecanismos. En la primera foto, ¿quién habrá arrancado ese gran pedazo de roca? Ese gran forado habrá sido responsabilidad de qué agente erosivo. Mire la tremenda perforación. El viento. Lo que usted tiene ahí es un arco impresionante. ¿No le gustaría a usted estar en ese paisaje tomándose una foto? Pocos lo podrían hacer. Mire, un arco eólico. Segunda fase, transporte o acarreo, lo que no presenta la meteorización. Transporte, desplazamiento de los materiales erosionados. Y tercero, depósito o sedimentación, acumulación de los materiales erosionados en zonas más bajas. El proceso de erosión da paso a la formación de relieves, ya sea por degradación, o sea, desgaste y agradación. Eso lo vemos ahora. Cuando sea el río el que erosiona, la erosión se llama fluvial. Pero cuidado, hay relieves por degradación y hay relieves por agradación. Jóvenes, esto último se está entendiendo cuando diremos que un relieve se forma por degradación, cuando sea formado por el desgaste o por el depósito. La palabra degradación por desgaste. ¿Desgaste de quién? De los ríos. Y por desgaste de río, ¿qué tenemos? Valles en forma de V. En la primera foto, ¿nota usted la V al fondo del paisaje? En el horizonte. Por supuesto, la V. ¿Quién ha causado? ¿Y quién está, se nota claramente, tajando y haciendo más pronunciada la V? Porque conforme pasa el tiempo, va a estar más, las paredes van a estar más inclinadas. En esa V, las paredes van a estar más inclinadas. ¿Se ve o no se ve el río, jóvenes, en la primera foto? Que está escarbando el terreno. ¿Se nota? Yo creo que sí, ¿no? Se ve el río, mire. En el vértice de la V. Que a veces va en forma de V. Segundo, muy conocido, cataratas. Tercero, propio de nuestra selva baja, son las sinuosidades generadas por los ríos en llanuras. ¿Cómo se llaman? A lo lejos parece una pista, no lo es. Se llaman meandros. Y cuarto, jóvenes, el cañón. ¿Me puede decir el nombre propio de ese cañón ubicado en los Estados Unidos? Colorado. Correcto, el Gran Cañón o Cañón del Colorado. Así es, así es. Agradación, jóvenes. Cuando decimos que un relieve se forma por agradación, estamos diciendo que se forma por desgaste o por depósito. Escríbalo, escríbalo. Por desgaste o por depósito, por sedimentación, por acumulación. Tenemos la terraza fluvial, los conos de deyección, que son no es otra cosa sino que los valles de la costa en forma cónica, y cuando un río se ramifica en varios canales para desembocar, generando sedimentos a su paso, se llama delta. Deltas, terrazas y conos deyectivos son relieves que se forman por agradación fluvial. Siguiente tipo de erosión, eólica, un ejemplo de cada uno. Veamos el primero, degradación eólica. ¿Qué tenemos ahí? El viento ha desgastado caprichosamente diferentes rocas, dándole formas de, bueno, que no se ve ahí, en otras partes de esa misma meseta tenemos forma de perrito, de osito, de llamita, de elefante, de tortuga, como suelen parecer, como parecen figuras de animalitos, les dicen bosques rocosos.
por la zona donde los ubicamos, ¿no? Bosque rocoso o bosque de piedras. Y en la segunda foto, nota a la persona en la parte superior. En la segunda foto, por agradación eólica, por depósito eólico, se ve a la persona. No le gustaría ser esa, pero a diferencia del que está en la foto, tener en sus brazos una deslizadora, una tabla deslizadora, y con la tabla deslizadora se animaría o no a lanzarse. ¿Lo ha hecho de repente allá en Ica o en alguna otra parte de la costa peruana? Imagino que varios lo harían. Shari no lo haría. Rosario sí, se lanza, ¿no? Encima de pechito. Otros sentados, pero lo hacen. Estamos ante un gran montículo de arena llamado duna. Preguntaba por aquí si es lo mismo duna que médano. Bueno, les diré que la respuesta a esa pregunta es dividida. Hay textos, la pregunta fue de Ángel Raúl, hay textos que dicen que son sinónimos y hay otros que dicen que hay una pequeña diferencia. Como yo sé que la mayoría no se va a quedar contento con que le diga que son sinónimos, explicaré lo que dicen algunos textos que los diferencian. Que las dunas propiamente se encuentran en los desiertos y los médanos pueden tener base rocosa. Pero para efectos de la clase no se haga problemas, ¿sí? Ambos son montículos de arena. Las dunas. Y se forman por agradación eólica. De eso sí no quedan dudas. Perfecto, Ángel Raúl. Ahora es el turno de la erosión marina. Lo mismo. Primero, relieves por degradación. El nombre ya está acantilado, pero según la foto, ¿corresponde la imagen a algún distrito de Lima metropolitana? Por supuesto. ¿Qué distrito? Miraflores. Y si usted tiene vista de halcón, ¿logra ver algún centro comercial? Claro que se ve el centro comercial. Al final de la avenida Larco, donde cruce con Armendáriz. Seguramente ha paseado por ahí. Ha comido su heladito y ha visto cómo la gente practica parapente. Larcomar, claro, ¿no? Larcomar. Muy cerca hay un hotel de capital tradicional. ¿Sabe cuál es? A ver, escríbalo. Correcto, Andrea. Así conoce Andreita la zona. El Hotel Marriott. Y en la parte inferior vemos como segunda imagen, ¿qué tipo de relieve? Parece una laguna, pero no lo es. Parece una laguna porque el agua está calma. Es una entrada de mar en el continente, en forma curva, en forma de arco. No es golfo porque no es muy grande. ¿Cómo se llama? Ideal para establecimiento de puertos. Bueno, el nombre ya está ahí. Estamos ante un ejemplo de bahía. Las bahías, las penínsulas, los estrechos, las puntas, los acantilados se forman por degradación marina, o sea, por desgaste. Pero así como el mar desgasta, las olas también se encargan de depositar arena. ¿Cómo se llaman esos relieves clásicos? Que son los preferidos de los niños. Hacen su castillo, hacen su huequito para esconderse, creen su propia laguna, su fortaleza. Estamos hablando de las playas. Las playas, en cambio, se forman por agradación marina. Y quiero que contemple la segunda foto. Ve al fondo de la foto una isla con paredes oscuras y cubierta de vegetación. Se ve, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en la primera parte de la foto vemos un color blanco o más o menos blanco claro que corresponde a la arena de la playa. Playa que tiene vegetación, curioso, ¿no?
nosotros aquí en Lima no estamos acostumbrados a que en las playas hayan árboles, pero esta es una zona tropical. Dígame, entre la playa, que es parte del continente, y la isla, ¿qué deberíamos tener de separación? Mar, superficie marina, ¿correcto? Entre la playa que vemos en la primera parte y la isla que está al fondo, debería haber mar. Pregunto, ¿hay mar en la foto entre los dos? Y la respuesta es no. Se ha formado un puente de arena. Nótese, la arena se ha desparramado, ha invadido el mar, formando un puente natural. Es increíble, jóvenes. La arena llega hasta la isla. ¿Qué significa esto? Que usted sin necesidad de nadar o usar una embarcación podría ir como las personas que se ven que están en este relieve. No sé si hay unas marcas, esas marquitas son personas. Una de esas podría ser usted, pero no aquí en el Perú, porque no hay. Jóvenes, ¿cómo se llaman estas lenguas de arena que comunican la playa continental con la isla e invaden territorio marino? La respuesta está en la parte inferior. ¿Cómo se llaman estos relieves por agradación marina? Se llaman tómbolos. Ya sabe entonces. Rosario pregunta por un, por un istmo, ¿no? No se olvide, Rosario, que es IST. Ya, pero no hay problema. Istmo. Un istmo, estimada Rosario, eh, no se preocupe, no se preocupe. Yo me imagino que ha sido el momento de tipear. No escribe rápido. Eh, un istmo presenta las mismas características al tómbolo. Diferencias. Uno, los istmos no son arenosos. Pregunto yo, por la propia naturaleza del tómbolo, que es arenoso, ¿será permanente? ¿Qué creen ustedes? Usted, a ver, voy a poner un ejemplo. ¿Usted se animaría a construir una casa en un tómbolo? Ya más claro. ¿Alguno de ustedes construiría su casa en un tómbolo? Y diría, tengo puerta de entrada y salida hacia el mar directamente. No lo haría, porque el territorio es inestable. Claro. El tamaño, uno, el pequeño tamaño, el material no consolidado porque es arena, la pequeña distancia. En cambio, un istmo es una masa de tierra que comunica dos continentes. Y obviamente estamos hablando de un espacio grande. Ejemplo, el istmo de Suez, que comunica África con Asia. ¿Se han percatado ustedes que África no está rodeado totalmente de agua? ¿Se han dado cuenta los mapas que en la zona de Egipto hay una lengua de tierra que comunica y permite el paso de África hacia el continente asiático? Ruta por donde cruzó el primer homínido en salir de África. ¿Recuerda el Homo qué? Primer homínido en salir de África. Y justamente pasó por ahí, pues. Por ese istmo, el istmo de Suez en Egipto. No fue el Habilis. El primero fue el Homo. Esto ya lo vi en historia, creo. El Homo erectus. Revise sus apuntes. Espero, estimada Rosario, que la respuesta haya podido satisfacer su demanda de conocimiento. Muy buena pregunta. Sí, me imagino que al momento yo sobre la formación de un tómbolo, a muchos se le vino a la mente algo parecido a un istmo. Bueno, ahí está la diferencia. No, gracias a usted, Rosario. Muy buena interrogante. Estamos terminando con erosión glaciar. Por degradación, ¿qué tenemos? Primera foto. Son lugares altoandinos que permiten la comunicación. Si ahora se ven así de planos, así de llanos, así de fáciles de cruzar, es gracias al trabajo durante miles y miles de años del hielo, que ahora ha desaparecido, pero nos ha dejado esa postal. ¿Cómo se llaman estos relieves ubicados en zonas de 4.000 metros sobre el nivel del mar, por lo general, y que permiten la comunicación?
de una parte de la sierra a la otra. Nombre, pasos o abras. En la foto, el abra de la raya. Y dígame, cruzando el abra la raya, ¿qué vemos? ¿Un tráiler? ¿Camiones? ¿Optimus Prime yendo a Machu Picchu a grabar? No. ¿Qué vemos ahí? Un tren, un ferrocarril. ¿Ya? Es el ferrocarril que va de Puno a Cusco, cruzando la raya. Así se llama el paso entre Cusco y Puno. La raya. Más abajo, ya no hay hielo porque desapareció, pero nos dejó esa marca. En la segunda foto ve el valle de U, el forma en V, porque sigue tajando. Aquí note usted el valle en forma de letra U. ¿Se ve o no se ve, jóvenes, la U? Algo, ¿no? Un poco abierta la U, pero se ve la curva. Bueno, pensaba que la mayoría lo había visto. Yo sí veo la forma de U, pero bueno, ahí está. Así le llaman los geólogos. Valle en forma de letra U. Eso es por degradación, por desgaste. Ahora por agradación. El hielo se mueve todos los días y genera depósitos de pequeñas piedrecillas oscuras. Cuando usted vea piedrecillas oscuras debajo de un glaciar, a estas se les llama morrenas. Morrenas. Y la última, relieves donde usted puede ver hendiduras y zonas elevadas en forma de cesta de huevo. ¿Cómo se llaman? Drumlins. Los drumlins y las morrenas se forman por depósito glaciar, por agradación. Kárstica, por degradación, las cuevas o cavernas. Vemos en la foto una persona dentro de una caverna. ¿Usted ha ingresado a alguna cueva dentro del Perú? Si la respuesta es sí, seguramente la mayoría dirá sí, profesor, cuando fue a Tingomarí en Huánuco. La cueva de las lechuzas, muy cerca a la Bella Durmiente. Siempre en todo salón al menos hay una persona que ha ido a Tingomaría y ha estado en la cueva de las lechuzas. Como segunda respuesta que da la mayoría dirán, profesor, no fui ahí, pero fui a Tarma, en Junín. Y ahí encontramos la cueva más profunda de América, la cueva o gruta de Huagapo, provincia de Tarma, Junín. Bueno, la cueva, la caverna, se forma por degradación, pero dentro de la cueva todavía sigue filtrándose agua. El agua que va del suelo rumbo al subsuelo forma en el techo estalactitas. Las gotas que caen se acumulan y forman estalagmitas. Y hay lugares de la cueva donde encima de una estalagmita que está en el piso hay una estalactita en vertical. Como ambas crecen, ¿qué ocurrirá? Como ambas crecen, se unen. El techo y el piso se unen y nos dan una columna de nombre estalagnato. Estas formaciones se dan por agradación kárstica, por depósito. Y para terminar tenemos la acción de la lluvia, la erosión pluvial. Por degradación, la lluvia se precipita sobre las laderas de algunas elevaciones arcillosas, como las que vemos ahí, formando cárcavas. Esas hendiduras se llaman cárcavas. Y mire la segunda imagen. Tenemos ahí un bloque rocoso, una formación rocosa. Sobre esta ha caído lluvia. Y el agua de la lluvia, como lágrimas en su mejilla, se han deslizado a favor de la gravedad, acumulando arena en la parte baja en forma de pirámide. ¿Nota usted la arena en forma piramidal en la parte baja? Primero quiero preguntar eso. ¿Identifica usted pirámides de arena en la parte inferior de esa formación rocosa? Por supuesto. A ver, por lo menos cuántas se logran contar. A ver, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hay por lo menos 10 o no? Así como yo, ¿ha logrado contar por lo menos 10? ¿O hasta más? Ya. Ahora dígame lo más sencillo. Lo más sencillo porque está escrito. Lo más difícil si no estuviese la, expresado ahí en la diapositiva. ¿Cómo se llaman esos relieves?
Se llaman abanicos coluviales y se forman por agradación pluvial. Pregunta uno. Pregunta uno. En los elementos pétreos, ¿qué es pétreo, jóvenes? ¿Pétreos a qué se refiere? Pétreos se refiere a las rocas, a la piedra. Ajá. En los elementos pétreos sobre la superficie terrestre se aprecian los efectos de la meteorización. En el caso de tipo química, actúa generando la alteración de sus minerales y la pérdida de cohesión. A partir de lo descrito, identifique los enunciados correctos. 1. La cristalización del agua, o sea, el congelamiento del agua, influye en la compactación del mineral. ¿Verdadero o falso, jóvenes? La primera. No me digan la clave final todavía. Veamos una por una. ¿Verdadero o falso cada proporción? La primera es falsa, porque el agua que se congela, vimos, más bien por dentro rompe la roca como cuña. ¿Recuerda la explicación? Ya, ahí está. Uno, falso. Vamos a la dos. El agua es el agente primordial en la hidratación de la roca. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No solamente en la hidratación, también en la hidrólisis y en la disolución. 3. Las rocas expuestas a gelifracción. Profe, ¿qué es eso? Gelifraccionamiento. O si gusta, crioclastía. Las rocas expuestas a gelifracción mantienen su estructura. Eso es falso, porque se van a romper. Se van a romper. Y 4. La oxidación en los principales procesos químicos. Verdadero. Clave, jóvenes. Ahora sí, la clave. ¿Cuál es? La letra C. Vamos por la 2. Tenemos dos imágenes, A y B. Dígame, en A, ¿qué vemos? En A vemos la desembocadura de un qué. En A apreciamos la desembocadura de un qué. De un río. Correcto, Ángel, en forma de delta. Y en B, ¿qué es lo que vemos? Vemos primero en primer plano una roca. Y esa roca, pregunto yo, ¿está siendo fragmentada por algo? Sí, por las raíces del árbol. Correcto, acción orgánica, bioclastía. Muy bien. Jóvenes, lo primero, lo más difícil era identificar qué pasaba en cada foto. Ahora solamente hay que leer. Qué fácil, ¿no? Así es, Ángel. Así es, Rosario. Así es, Rodrigo. ¿No? Bioclastía. Ariana también lo escribió, ¿no? Incluso primero. Ya. Primer enunciado. En B se observa el proceso de gelifracción. Gelifracción es crioclastía. Y escriba primero si eso es verdadero o falso. Eso es. Eso es falso. Veamos la segunda. En A se representa un proceso de agradación fluvial. Verdadero, porque es un delta. Depósito. 2 es verdadero, ¿correcto? 2 en romanos es verdadero. Vamos por 3 en romanos. En B se observa un proceso de meteorización mecánica, o sea, física. Eso también es verdadero, física o mecánica, porque la roca se fragmenta, pero cada pedazo conserva la estructura química. 4. En A, el río es el agente, dice ahí, de degradación pluvial. Para comenzar, no hay degradación, pero aquí hay acumulación de arena, de materiales, y pluvial menos. Por último, fluvial, como para ver si algo puede ser, ¿no? De repente hay un cañón por ahí, o algo, pero ni así. La 4 es falsa. Por ende, ¿qué clave marcamos? La letra, la letra B. Falso, verdadero, verdadero, falso. 3, cortita. La erosión eólica es uno de los tipos de erosión por el cual se degrada y modifica el relieve de la corteza terrestre.
de lo mencionado, identifique los relieves que se originan por este proceso. ¿Las morrenas se forman por erosión eólica? Falso. Las morrenas son producto de la agradación glaciar. Las playas se forman por agradación marina. Los bosques rocosos se forman por degradación eólica. Y los médanos, que son como dunas, se originan por agradación eólica. Como no nos exigen que diferenciemos si se forma por degradación o agradación eólica, sino simplemente nos dicen todo, erosión eólica, ¿cuál sería la respuesta? Los bosques rocosos y los médanos. Correcto. Por tanto, la clave es la letra C, 3 y 4. No lo olvide, los médanos son también acumulaciones de arena generadas por el viento. Y la última, relacione agradación eólica, ¿con cuál? ¿Uno con cuál? Agradación eólica, o sea, depósito generado por el viento, con la D, la duna más grande del Perú, la duna de Purpur en La Libertad. Sería uno con D. Dos en romanos, degradación kárstica, o sea, desgaste generado por las aguas subterráneas. Sería con C, la cueva de las lechuzas en Huánuco. 3, agradación fluvial. ¿A qué se refiere? A que el río deposita en la parte baja. ¿Dónde? En el delta del río Tumbes. Y 4, degradación marina. Desgaste generado por las olas del mar. La península más grande del Perú, la de Illescas, en Piura. Sería 4 con B. Jóvenes, esto significa que la clave que marcaremos sería la letra, ahora sí, la alternativa final. La D. No, cuidado. La letra D. A ver, porque sería, o me estoy equivocando yo. Claro, sería 1 con D, 2 con C, 3 con A y 4 con B. ¿Estoy bien, jóvenes, o yo me he equivocado? Sí, no, es la D, ¿no? Ah, ya, correcto. Está bien. 4 la D. No, es que también a veces los profesores nos podemos equivocar, ¿no? Y es el alumno el que está correcto. Pero no, está bien, es la D. Si no logró copiar las claves, ahí están. 1C, 2B, 3C, 4D. Y dígame, podemos confirmar, luego de la sesión de geografía, que ante una pregunta sobre estos temas, usted va a destrozar en el examen y que significa responder bien por si acaso y no romper el examen en físico de verdad. Yo creo que sí, ¿no? Excelente. Miren, me están prometiendo que van a responder muy bien estos temas, y no me voy a sentir muy mal. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Ah? Y ahora vamos a presentar nuestro material de cívica. En las 3 primeras semanas, el tema central fue el de derechos humanos, ¿recuerdan? El tema central fue el referido a derechos humanos. ¿Qué vimos en la semana número 1? La presentación del tema. Definición. ¿Qué más recuerda? La definición. Las características. La clasificación. Y lo concerniente a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Perú, donde se pone sobre relieve la importancia de ciertos derechos llamados derechos fundamentales, porque son la piedra angular del resto. Seguramente recuerda esa parte. Y eso lo vimos en la semana 1. Definición, características. Se me olvidaba. La evolución y clasificación de los derechos humanos según las generaciones.
derechos de primera generación, derechos de segunda generación y hasta de tercera. Muy bien. Fue en la semana número 1. En la semana número 2, vimos la protección de estos derechos a nivel nacional, según el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, donde se mencionaba la existencia de 6 herramientas a las cuales podemos recurrir los peruanos si es que vemos vulnerados nuestros derechos humanos. ¿Recuerda usted con qué nombre se les conoce a estas herramientas jurídicas que podemos interponer la mayoría ante el Poder Judicial y solamente una directamente al Tribunal Constitucional? Puede ser habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento, acción popular y hasta la acción de inconstitucionalidad. Así es, nos referimos a las garantías constitucionales. Así se llaman, garantías constitucionales. Vimos ejemplos incluso, eso fue la semana 2. Eso fue la semana número 2. La semana pasada, en cambio, desarrollamos la protección no a nivel local, sino a nivel internacional. Primero, a nivel de las Naciones Unidas. Y a nivel de Naciones Unidas, les mencioné una corte ubicada en los Países Bajos. ¿Qué ciudad? La Haya. Nos referimos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es la Corte de Naciones Unidas. Pero cuidado, si bien es cierto el tema fue derechos humanos, pregunto yo, ¿la Corte Internacional de Justicia de La Haya resuelve casos, ¿no?, relacionados a denuncias por violaciones de derechos humanos que hayan sufrido una persona o grupos de personas? No. La Haya, muy bien Ángel, resuelve conflictos, problemas fronterizos por lo general entre estados. En La Haya litiga Estado A versus Estado B, no personas. En cambio, ¿en qué nivel supranacional una persona que haya agotado todas las instancias en la justicia nacional, ¿no?, puede todavía realizar algún tipo de demanda o denuncia? Eso es a nivel de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos cuenta con una convención sobre derechos humanos que usted conoce como Pacto de San José. Según el Pacto de San José, se cuenta con 2 instituciones, una jurisdiccional y la otra no jurisdiccional. ¿Cómo se llama la de carácter no jurisdiccional? Su sede está en Washington, D.C. Está formado por 7 miembros. Función principal, promover, ¿no?, los derechos humanos. Así es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siglas CIDH. Pero tampoco vamos a mencionar que es una institución simplemente, pues, decorativa. Cumple una función. ¿O usted cree que una denuncia, cualquier denuncia, directamente va a la Corte de San José? ¿Es así, jóvenes? ¿Basta una simple denuncia para que se active un caso? No. ¿Quién recibe las denuncias y realiza el estudio respectivo para saber si el caso realmente tiene consistencia? Correcto. Tiene que pasar por la Comisión Interamericana. Luego, siguiendo el orden, ¿no?, en la mayor parte de los casos, se deriva a la Corte Interamericana. Y es la Corte la que sí está conformada por jueces, son 7. Y las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables, de cumplimiento obligatorio.
Esta es la Corte IDH. Y dígame, esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿dónde tiene su sede? Mientras la comisión está en Washington, D.C., mientras la comisión está en Washington, la Corte se ubica ¿dónde? En la capital de Costa Rica. Por eso también se le llama, correcto Rosario, Corte de San José. La Corte de San José. Bueno, jóvenes, ¿le pareció acertado esta retroalimentación que hemos hecho? Yo creo que es beneficioso para todos ustedes. Además, vamos a seguir ahora en la semana 4 hablando de derechos, pero con una diferencia, porque hasta la semana 3 hemos hablado solamente de derechos. Hoy día vamos a incorporar la contraparte. ¿A qué me refiero? Excelente, jóvenes. Muy bien que la gente exija derechos, que diga, proteste, exija tener derecho a B, a C, a D, a E, hasta la Z. Pero así como nosotros exigimos derechos, es porque también debemos cumplir con nuestros, correcto Ángel, con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades. Y dígame, en ese aspecto, al menos en nuestro país, ¿cómo va la cosa? Con la misma fuerza, con la misma vehemencia, con el mismo activismo con el cual exigimos derechos, cumplimos nuestros deberes la mayor parte de peruanos. Yo creo que en ese aspecto hay un desequilibrio. No sé si usted opina lo mismo. Hay un déficit. Ajá. Hay que tratar de equipararlo. También veremos los mecanismos de participación ciudadana. Primero, derechos de participación y segundo, derechos de control. Ciudadanía, primero, concepto, es una condición jurídico-política que en el Perú se adquiere ¿a qué edad? En el Perú se adquiere ¿a qué edad? A los 18. Significa entonces que en este salón la mayor parte todavía no es ciudadana. Si la mayor parte de los aquí presentes todavía no son ciudadanos, legalmente, ¿qué son? ¿Bárbaros? ¿Salvajes? ¿Miembros de una horda? No. Legalmente serán o son, a muchos no les va a gustar esto, niños. Ustedes son niños y niñas. Y no solamente por ordenamiento jurídico nacional, sino internacional. Llamamos así a todos los menores de 18 años. Profe, ¿y eso es bueno o eso es malo? Bueno, es una condición. Ya tocará, ya tocará esperar unos meses, en el caso de algunos, años, en el caso de otros, para poder adquirir completamente los derechos que tiene todo ciudadano. Ahora, correcto, Venturo, son ciudadanos en potencia, eso sí, en potencia porque potencialmente van a adquirir esos derechos. Pero, por ejemplo, con la edad que ustedes tienen, la mayoría, menor de 18 años, pueden comprar un boleto de avión e irse a Máncora solitos. ¿Pueden hacerlo? No pueden hacerlo. ¿Pueden entrar a una casa de apuestas y hacer una jugada? Apostarle, por ejemplo, que el Liverpool le gana 2-0 al Madrid este sábado. No debería permitirse ni siquiera que usted ingrese a una casa de apuestas, ni menos que pueda usted realizar la apuesta en cuestión.
la jugada. Y si por A o B entró a la casa de apuestas, le vendieron el boleto y usted le puso 1.000 soles a que terminaba 2-0 y el 2-0 pagaba por 12, la pregunta es, ¿podrá cobrar esos 12.000 soles? ¿Usted solo podría cobrar los 12.000 soles? No puede, y no puede hacer un montón de cosas. Tampoco puede votar. La pregunta es, ¿cuándo, ¿cuándo usted completará todos los derechos que tenemos las personas que cumple 18 años? O no solamente 18, mire, ¿qué más? Requisitos. Su ejercicio requiere de la inscripción electoral. Son 3 entes electorales, RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. ¿A cuál de los 3 le compete la inscripción electoral? Y por ende, el ente ante el que tramita el DNI. Correcto. Es el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ya sabe, requisitos. Muchos han quedado seguramente un poco eh, algo movidos con esto que les mencioné acerca de que usted todavía no tiene todos los derechos. Bueno, tampoco significa que no tiene ningún derecho. Por ejemplo, según el artículo 3 del Código Civil, la capacidad jurídica se compone de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Tomando en cuenta lo que he explicado, usted todavía como menor de edad, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que posee? ¿Capacidad de goce o capacidad de goce más capacidad de ejercicio? Solamente tiene usted capacidad de goce. ¿Qué significa? Se adquiere plenamente con el nacimiento. Es la aptitud que tiene el sujeto para ser titulado de derechos y deberes. Sí, la aptitud, lo potencial que decíamos. Está bien la idea. Pero ¿cuándo recién esa potencialidad se le va a entregar? Cuando usted tenga 18 años y esté registrado justamente ante el ente electoral respectivo, que es el RANIEC. Capacidad de ejercicio. Ya falta poco seguramente para algunos. Se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Es la aptitud que tiene el sujeto, en este caso usted es un sujeto, no lo olvide. Suena feo, ¿no? Sujeto. Bueno, es la aptitud que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y deberes. Tienen capacidad política para intervenir en asuntos públicos. Incluye a todas las personas con discapacidad, porque antes se hacía el distingo. Tenía discapacidad, no podías ejercer tus derechos. Ahora eso ha quedado de lado. Incluye todas las personas, así tengan algún tipo de discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida. Jóvenes, para pasar al siguiente punto. ¿Se ha entendido esto entonces? De capacidad de goce, que es lo que usted actualmente presenta, y luego, dentro de algunos meses, seguramente va a poder ejercer el segundo tipo de capacidad, ¿no? Que llamaremos, vale la redundancia, capacidad de ejercicio. Muy bien. Sigamos entonces. La ciudadanía entonces involucra la condición jurídica de las personas en cuanto tienen derechos y deberes. Hablemos de los derechos. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente, ¿correcto? O a través de organizaciones políticas, como partidos políticos, movimientos políticos y alianzas políticas. Obviamente, no es lo mismo. La próxima semana explicaremos las diferencias entre un partido político y un movimiento político. Pero a ver, se me ocurre, tengo mucha confianza en ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre partidos y movimientos? Ya les digo de una vez, los partidos tienen alcance nacional, en cambio los movimientos tienen alcance regional, así es, hasta regional. Esa es la diferencia. O sea, un movimiento regional no puede hacer postular o no puede eh, tentar la presidencia de la República. No tiene alcance nacional. Los derechos ciudadanos no se pueden perder de manera definitiva, pero sí se pueden suspender. Casos de suspensión de derechos ciudadanos, según el artículo 33. Ya uno, que es el menos conocido, por una resolución del juez.
una resolución de interdicción. A las personas a las cuales se aplica esta resolución se les llama interdictos. Y a estas personas se les ha suspendido sus derechos. Profe, ¿y por qué? ¿Qué hicieron? Seguramente robaron. No, si alguien robó, la sentencia es con pena privativa de la libertad, que es otro caso, o con otro delito. O si el delito fue político, se le sentencia con inhabilitación de derechos políticos, que es el tercer caso. A ver, jóvenes, por más que esté con mascarilla, ¿quién aparece en la tercera foto? Ahora ya entiende por qué, a pesar de haber logrado la mayor votación para la última elección congresal, no es congresista. Es nuestro expresidente Martín Vizcarra, odiado, amado por otros, una persona que polariza a la población, pero el asunto es que él no ha sido sentenciado penalmente, pero sí inhabilitado políticamente por el escándalo de las vacunas. Creo que de los tres casos de suspensión, los dos últimos se entienden, ¿no, jóvenes? Por pena privativa de la libertad y por inhabilitación política. Pero el primero todavía está medio inconcluso, ¿o no? Por interdicción. Creo que faltan más ejemplos. Ya, ejemplos de interdicción. Si tenemos una persona de 80 años que sufre de demencia senil intensa, pregunto yo, ¿podremos nosotros saber exactamente qué es lo que está pasando en su mente y qué es lo que ha decidido con respecto a una propiedad que tenga? ¿O algún tipo de esquizofrenia eh, muy degradante? Tampoco. Ya, en casos de ese tipo, esquizofrenia, demencia senil, ludopatía, eh, alcoholismo, ¿correcto? Sí, los toxicómanos, los drogadictos. En casos de ese tipo, los familiares podrían justamente buscar que se declare interdicto en el Poder Judicial a esa persona. Profesor, pero ¿y qué pasa con sus bienes? Se va a elegir seguramente algún familiar de la persona en cuestión para que los administre y decida lo mejor. Eso es un interdicto. Deberes: honrar a la patria, proteger los intereses nacionales y contribuir con su desarrollo. Defender, sí, correcto, Rosario Lilian. También el Código Civil habla sobre los pródigos. Profe, ¿quiénes son estos? Las personas que, producto de algún tipo de desorden en la conducta, malgastan el dinero. Los pródigos son los que malgastan el dinero. Imagínense que su padre se vuelve pródigo y comienza a derrochar el dinero. Muchos dirán, profesor, pero es su derecho, él se lo ganó. Pero hay una cuestión. ¿Acaso usted como hijo no tiene el derecho a la herencia? Y si papá o mamá comienzan a derrochar el dinero, a dar propinas de 20.000 soles a sus primos que les caen mal encima. Imagínense que papá y mamá comienzan a dar propinas de 20.000 soles a sus primos. Pregunto yo, ¿no estarían atentando contra su derecho a la herencia? Ahí les dejo el caso, nada más. Se dirá, profesor, pero ¿quién da propinas de 20.000 soles? Alguien que esté mal de la cabeza, pues. Bien, segundo deber. Deber es defender la Constitución y sus leyes, pagar los tributos, sufragar en los procesos electorales. Estos son deberes. Y sobre los mecanismos de participación, los dividimos en dos tipos de derechos. Ahí van. Primero, los de participación ciudadana. Uno, sufragio o derecho al voto, que es el más conocido. Dos, iniciativa de reforma constitucional. Uno cree que solamente los políticos pueden reformar la Constitución. Y sí es verdad, el presidente, los congresistas, pero también nosotros los ciudadanos. Pero los ciudadanos en forma individual u organizados, jóvenes. Los ciudadanos en forma individual u organizados. Organizados porque requiere algún tipo de organización, conseguir firmas. Profe, ¿cuántas firmas se necesitan para intentar reformar la Constitución?
Ya, ahí está. 0,3% de la población electoral del país. Estamos hablando de más o menos 80.000, 90.000 firmas, jóvenes. 80.000, 90.000 firmas. En números se lo estoy expresando. 0,3% es más o menos 80.000 a 90.000 firmas. No es muy difícil, ¿ah? Lo mismo se pide para la iniciativa en la formación de leyes. Jóvenes, nosotros ciudadanos, así como el presidente, los congresistas y otros poderes del Estado, también podemos eh, elaborar leyes. Que alguien dirá, profesor, pero ya, yo en mis 3 hojas hago una ley, ¿vale? Si va acompañado de 80.000 a 90.000 firmas, 0,3% de la población electoral, y se la presenta al Congreso y la tramita, pasa por donde tiene que pasar y se ve en el Pleno, la pregunta es, cuando esa ley sea promulgada, nos preguntaremos, ¿de qué cabeza salió? De usted. Pero fíjese el proceso. ¿Es o no es largo? Difícil. Pero a la pregunta, si esa ley finalmente es promulgada, la gente se preguntará, ¿y quién tuvo la primera idea? Y usted dirá, yo fui. Pero claro, tuvo que organizarse con otras personas, buscar firma, todo lo demás. Y el cuarto es el referéndum o consulta popular. Para eso se requiere ya no el 0,3%, sino el 10%. Estamos hablando aquí de más de 2,5 millones de firmas. Conseguir las firmas sí es complicado. ¿Qué cosa se puede someter a referéndum? Veamos. La reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de leyes, normas regionales y ordenanzas municipales, las materias relativas al proceso de descentralización, la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de las normas a que se refiere el inciso anterior. ¿Y cuáles son los derechos de control ciudadano? Si una autoridad ha sido elegida por el pueblo, la revocatoria se cumple para alcaldes, regidores, gobernadores regionales. Si una autoridad está ahí porque ha sido designada por un poder, por un nivel superior, gobierno regional o nacional, se llama remoción de autoridades. A los alcaldes, ¿qué le pedimos? Demanda de rendición de cuentas por las cosas que están haciendo. También tenemos el presupuesto participativo a nivel de junta vecinal para obras, ¿no? En la municipalidad, consulta previa que se aplica a pueblos indígenas, si es que se va a explotar un recurso en su área. Y por último, la consulta vecinal sobre demarcación territorial. Ejercicio número 1. Jóvenes, les resumo la pregunta. Ante la inseguridad, hay personas que están exigiendo realizar un referéndum para preguntar a la gente si se debe instaurar la pena de muerte. De lo expuesto, el referido mecanismo de participación, que es el referéndum, ¿es viable jurídicamente? Y la respuesta es no, porque no se puede someter a referéndum temas que disminuyan los derechos humanos. La clave es la B, así que ya sabes, eso no procede. 2. De frente, dice un gerente regional de salud. Pregunto yo, ¿un gerente regional está ahí por voto o por designación del gobierno regional? ¿Un gerente regional está en ese puesto por voto popular o por designación? Por designación. Y si ha sido designado, ¿qué se cumple? La remoción. Marcamos la B. No es la revocatoria, es la remoción. Muy bien. 2, la B. 3. Pobladores de los distritos de El Porvenir y Florencia Mora fueron convocados por el ente electoral para decir sobre la creación del distrito de Alto Trujillo. En el ámbito donde residen, el mecanismo de participación ciudadana que se llevó a cabo se conoce como consulta vecinal. 3, la D. 3, la D. Y la última, joven, nos vamos, siendo la 1 y 6. La ciudadanía es una condición jurídica y política que implica la capacidad de ejercer con responsabilidad diversos derechos. Sin embargo, estos pueden verse suspendidos cuando lo que le pasó al señor Vizcarra, un expresidente es inhabilitado por el Congreso para ejercer la función pública. Ahí está. 1. Y 2. Un cónyuge es declarado interdicto por causal de mala gestión. Justo lo que mencionaron, los pródigos. Los pródigos. La 3, profe, una persona octogenaria decide no acudir a votar. Es selectivo eso para él. No es obligatorio. Un adulto joven presenta discapacidad física
y una locomoción limitada. Jóvenes, por tener un tipo de discapacidad, ¿ya se le puede suspender sus derechos? No. La clave sería entonces en la 4, la A. Y 2. Si no logró copiar, jóvenes, ahí están las claves. Muy jóvenes, llegamos a la parte final. Voy a dejar de compartir y muchas gracias por su participación. Espero que sigan así el resto de semanas, que tengan un buen almuerzo y nos estamos viendo entonces el próximo lunes, siempre a las 11 en punto. De nuevo, agradecer tu compromiso con las preguntas que hacen, muy buenas, ¿ah? Nos ha servido para poder detallar algunos puntos que estaban inconclusos. Bueno, jóvenes, de mi parte, saludos fraternos, cuídense, nos vemos. Chao. Hasta pronto, gracias.